Bueno, mis apreciados hermanos, muy buenos días. Es para mí un placer nuevamente estar con ustedes aquí desde la ciudad de Colombia y poder compartir con ustedes este precioso mensaje de la palabra de Dios. Anhelamos que este mensaje sea de beneficio para cada uno de nosotros y que podamos hacer cada día la voluntad de nuestro gran Dios y Señor. Yo creería que hace como un mes, estuve compartiendo con ustedes uno de los mensajes. Realmente esta serie la he titulado El Día Moderno y el primer mensaje fue cómo Juan el Bautista se preparó. Así que antes de iniciar, yo creería que sería pertinente tener una palabra de oración para que el Señor sea quien nos dirija en este momento. Así que vamos a inclinar nuestro rostro allí donde estamos y vamos a orar. Oremos. Querido y amante Padre, te damos gracias, oh Dios, por este momento que nos permites de manera muy especial compartir con nuestros hermanos. De manera muy especial, oh Dios, los ponemos a ellos en tus manos para que tú obres en cada una de sus vidas. Que especialmente, oh Dios, podamos estar listos y preparados para tu segundo advenimiento. Pero si nos tienes, oh Dios, para vivir en estos tiempos difíciles y finales de la historia, que, oh Dios, podamos estar preparados y así, oh Dios, cada día aprender más de ti, de tu palabra y especialmente esperarte en tu segunda venida. Gracias, oh Padre, por escuchar nuestra oración y por responderla en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. El tema de hoy es la parte número 2, que se llama el mensaje. Como parte introductoria vamos a decir lo siguiente. Con los acontecimientos y las circunstancias que estamos viviendo en este mundo, se nos anuncia que Cristo está muy pronto a volver por segunda vez a esta tierra. Mientras ocurren estas cosas, para muchos pareciera que no hacen un efecto en sus vidas y no se sienten impelidos a buscar a Dios de todo corazón. Hay una urgente necesidad como pueblo de Dios de tener una preparación y una entrega cabal a Él. Esto conllevará negación en muchos puntos de nuestra vida. Como pueblo remanente hemos sido llamados a dar un mensaje de amonestación a este mundo. Pero para poderlo ejecutar con cabalidad debemos tener el poder de Dios a través de la influencia de su Espíritu Santo. Es el tiempo de preparación para dar ese mensaje y ser movidos por el Espíritu Santo para dar el último mensaje de amonestación a esta tierra. Debemos ser vasijas dispuestas a recibir la unción del Espíritu de Dios y salir con gran poder. Ahora me surge una pregunta. ¿Estás listo para dar el último mensaje de amonestación a esta tierra? ¿Estamos listos para dar ese mensaje? Allí en el libro de Mateo capítulo 3, allí es donde va a estar la amplitud de nuestro estudio en esta mañana. Y en Mateo capítulo 3, versículo 2, la palabra de Dios nos dice lo siguiente. Y diciendo, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es interesante que notemos esta partecita como texto base de nuestro estudio. Como texto base de nuestro estudio. Para entrar de lleno en el estudio, en este día debemos recordar la parte 1 de nuestro tema, donde se desarrolló un tema sobre la preparación que debe tener o se debe hacer para dar un mensaje para este último tiempo. Y encontramos allí lo siguiente. Número 1, padres fieles a Dios y padres fieles a Dios o fidelidad. Una vida de oración. Creo que me regalen un poquito aquí porque es que me toca los dos computadores para estar pasando las diapositivas. Así que agradecemos, me disculpen allí un poquito, ¿ok? Número 2, una vida de oración. Número 3, cimentados en Jesús.
Número 4, moldeados por el Espíritu Santo. Número 5, la reforma pro salud. Número 6, controlar las facultades morales. Número 7, estudiar la Biblia. Número 8, memorizar la Escritura. Número 9, la reforma en el vestir. Y número 10, morada y pasatiempo. Aquellos que tienen que preparar el camino para la segunda venida de Cristo están representados por el fiel Elías, así como Juan vino en el espíritu de Elías para preparar el camino para el primer advenimiento de Cristo Jesús. Mis apreciados hermanos, si nosotros debemos o somos los encargados de dar el último mensaje de amonestación, debemos tener una preparación cabal para este tiempo del fin. Si nosotros representamos al fiel Elías, debemos prepararnos, así como Juan el Bautista se preparó, así como Elías también se preparó. Y como cada uno de nosotros debemos prepararnos para este tiempo del fin. La obra de Juan el Bautista y la de aquellos que en los últimos días saldrán con el poder y el espíritu de Elías para despertar a la gente de su apatía, en muchos sentidos es la misma. Su obra es la clase de obra que debe hacerse en este tiempo. Cristo vendrá por segunda vez a juzgar a un mundo con justicia. Pero Juan no pasaba la vida en ociosidad, ni en lobreguez ascética o en un aislamiento allí de una forma egoísta. De vez en cuando salía a mezclarse con los hombres y siempre observaba con interés lo que sucedía alrededor de él. En la misma forma como nosotros debemos hacerlo, mirar con interés a las demás personas, ya que cada persona es un candidato para el reino de los cielos. Posiblemente, a inicios que nosotros podamos tener una conversación con ellos, serán un poco apáticos o posiblemente nos rechazarán. Yo les digo en esta hora, si rechazaron a Cristo, ¿cuánto más nos rechazarán a nosotros? Así que mis apreciados, nosotros no debemos temer de ser rechazados. Nosotros debemos avanzar. Como diría por allí la escritura, donde no nos reciban, pues hay que sacudir los pies y seguir avanzando. Desde su tranquilo retiro, vigilaba el desarrollo de los sucesos, con una visión iluminada por el Espíritu Divino. ¿Por qué nosotros no nos sucede lo mismo que pasaba a Juan o le pasaba a Juan el Bautista? Porque posiblemente nosotros hasta hoy no hemos tenido una experiencia cercana con Dios. Posiblemente hasta hoy no hemos tenido una vida vivencial en Jesús. ¿Qué hacía además Juan el Bautista? Estudiaba los caracteres humanos para poder saber cómo alcanzar los corazones con el mensaje del cielo. Es de la misma disposición como nosotros en esta hora debemos hacer lo mismo. Tratar por todos los medios de conocer a aquellas personas a quien yo quiero alcanzar. Sentía el peso de su misión. Y esa es la falencia que muchas veces nosotros como hijos de Dios tenemos. No sentimos la responsabilidad que tenemos delante de Dios. Muchas veces pensamos que el encargado de la misión es el pastor, es la persona que le ayuda allí como obrero laico, como obrero misionero. Y muchas veces nosotros nos desinteresamos diciendo, bueno, yo devuelvo los diezmos, yo doy las ofrendas, yo doy hacia el Señor los recursos. Y creemos que con eso ya hemos cumplido. Pero realmente Dios nos pide aún más de nosotros. Porque nosotros como pastores pudiéramos decir, bueno, otros que hagan la misión, nosotros también damos diezmos y ofrendas. Pero no,
Si miramos una cita del apóstol Pablo, el apóstol Pablo también nos dice que a todos nosotros se nos han dado dones para ayudar al crecimiento y para utilizarlo en la obra del ministerio. Allí habla de apóstoles, habla de evangelistas, habla de maestros, habla de aquellos que interpretan lenguas, hablan de varios dones que Dios ha dado. Y esos dones yo debo utilizarlos para la edificación del cuerpo de Cristo, pero también para el ministerio. Muchas veces nosotros enfrascamos el ministerio en un solo grupo de personas, en los pastores, en los laicos y en los misioneros. Pero Dios a ti y a mí me ha dado un talento que si lo pongo a la disposición de Dios, ahora se surge en un don. Y ese don, voy a poner un ejemplo, puede ser el don del canto. Y posiblemente yo no sea muy diestro para dar estudios bíblicos, pero yo a través de una canción puedo dar un mensaje de esperanza. Puedo entablar una conversación con una persona. Y también podría hacer el puente o el canal para que el laico, el misionero o el pastor sea el encargado de dar el estudio bíblico. Pero tú no te puedes quedar allí solamente. Podrías acompañar al misionero, al laico o al pastor a dar el estudio bíblico. Para así nosotros también aprender y así poder ganar muchas almas para el reino de los cielos. En la soledad, por la meditación y la oración. Mire que estos dos puntos son importantes. Muchas veces nosotros, cuando oramos, queremos salir corriendo rápidamente. No le damos un tiempo de espera a Dios para que Dios también nos hable. Y la meditación nos puede servir para eso. ¿A qué nos referimos con meditación? Aquí hay que tener algo muy claro, porque hoy las religiones orientales se han metido muy de lleno también en nuestras iglesias. Y debemos tener cuidado cuando utilizamos esta palabra meditación, porque en las religiones hindúes se conoce como la meditación trascendental, y nosotros no creemos de ese tipo de meditación. Debemos tener cuidado también en esa dirección. Cuando hablamos de meditar, estamos hablando de pensar, y la hermana Juárez utiliza una cita muy especial que dice que meditemos o pensemos en las últimas escenas de la vida de Cristo. Trataba de fortalecer su alma para la carrera que le esperaba. A todos Dios nos ha dado algo muy especial. Aun cuando residía en el desierto, no se veía libre de la tentación. Muchos piensan que si nos vamos hacia afuera de las ciudades, posiblemente allí la tentación no nos va a llegar. No, así estemos afuera, mientras estemos viviendo en este mundo, siempre va a haber tentaciones. Lo que pasa es que si nos ubicamos en los sectores rurales, pues va a menguar un poco más. Vamos a tener una mayor tranquilidad, una mejor paz. Pero todo depende de la relación que yo tenga con Dios. ¿Cuántas personas no viven en el campo y son personas apartadas de la presencia de Dios? Y especialmente son personas que van en contra, no están en armonía los principios divinos. Entonces, el vivir en el campo no quiere decir que porque yo viva en el campo ya soy santo, o mejor dicho, santificado sería la palabra. No es un proceso diario igual, pero sí vamos a tener un beneficio adicional. En cuanto le era posible, cerraba todas las avenidas por las cuales Satanás podría entrar. ¿Cuáles serían esas avenidas? Bueno, yo tengo un tema que se llama las avenidas del alma, o los canales por donde Satanás pudiera entrar. Esos son los 5 sentidos que conocemos nosotros. Sin embargo, era asaltado por el tentador, pero sus percepciones espirituales eran claras. Había desarrollado fuerza de carácter y de decisión.
Y gracias a la ayuda del Espíritu Santo, podía reconocer los ataques que Satanás le hacía y resistir con poder. ¿Por qué muchas veces nosotros no podemos hacerlo? Porque nuestras percepciones espirituales están embotadas con muchas cosas que nos apartan o no nos dejan tener una relación o no nos dejan tener una comunicación clara con Dios. Ya visto el medio de preparación de Juan, él es llamado a dar un mensaje de amonestación a los habitantes del mundo en su tiempo. Tú y yo hemos sido llamados a dar un mensaje de amonestación en nuestro tiempo. Un mensaje claro, un mensaje sin dilación, lleno del Espíritu de Dios. Ese mensaje iba con poder para quebrantar todo corazón endurecido del pecado. No es tan solo el mensaje, sino es el poder con que va el mensaje. Miremos allí el contexto histórico un poquito con relación a la vida de Juan. En Mateo 3.1, la palabra de Dios nos dice lo siguiente. En Mateo 3.1 nos dice lo siguiente la palabra de Dios. Vamos a avanzar allí en Mateo 3.1. Vamos allí la Biblia. Regálame un segundito, hermanos. Se me escapó por aquí tener... Ok. Allí ya tenemos Mateo 3.1. Ok. Dice lo siguiente la palabra del Señor. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Y yo allí resalté algo en rojo. Desierto de Judea. Esta expresión generalmente se refiere a los escabrosos y áridos cerros que se encuentran entre el Mar Muerto y las montañas del centro de Palestina. Una región de escasas o que era de escasa lluvia en aquel lugar. Y muy poco habitado. En tiempos del Nuevo Testamento, la palabra desierto se emplea para designar tanto los escabrosos cerros al oeste del Mar Muerto como la parte sur del Valle del Jordán. Y el primer punto en este tema de esta mañana es el mensaje de Juan. Y eso lo encontramos allí registrado en Mateo capítulo 3, versículo 2. Miren lo que nos dice el mensaje de Juan. Pareciera de una forma sencilla. Pareciera de una forma que no tiene un contenido tal. Pareciera como si fuera un mensaje, bueno, si lo miramos allí en el versículo es muy cortico. Pero realmente ese mensaje estaba cargado de una teología tan amplia que lo vamos a meditar en esta mañana. Miren lo que nos dice allí Mateo 3.2, nos dice lo siguiente. Y diciendo, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Allí encontramos algo muy especial, y es la palabra arrepentidos, que es la palabra metanoeo. ¿Qué significa la palabra metanoeo? Significa lo siguiente, pensar en forma diferente después. Es decir, cambiar la forma de pensar, cambiar de propósito. Comprende mucho más que la confesión del pecado. La palabra no solo tiene o no solo incluye un cambio de ideas, sino también una nueva dirección de la voluntad, una modificación en propósitos y también en actitudes. Allí nos dice algo muy especial también. Utiliza la palabra arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué será con relación al reino de los cielos?
nos dice lo siguiente allí en el libro de Marcos, capítulo 1, versículo 15. Marcos 1:15 nos dice lo siguiente, la palabra del Señor. Marcos 1:15. Y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio. Cuando allí la expresión habla del reino de los cielos, se ha acercado, está hablando de que ¿quién había llegado? Cristo Jesús a esta tierra. Pero los judíos tenían un concepto muy diferente del Mesías. Ellos pensaban que Cristo los iba a liberar de la opresión romana. Lo que primero quería hacer Jesús en la vida de los judíos era poder entrar en sus corazones, poder entrar en sus vidas. Y el reino de Cristo no iba a ser establecido en esta tierra en esa primera instancia. Iba a ser establecido en cada vida del creyente hasta hoy. Sino que sería una realidad en el corazón de quienes creyeran en Él y llegaran a ser hijos de Dios. El mensaje de Juan es un mensaje que trasciende, que impacta los corazones de los judíos de su tiempo y también llega hasta nuestros días. Era un mensaje directo de amonestación. Pareciera un mensaje sencillo, pero realmente es un mensaje completo. Veía que los hijos de su pueblo estaban engañados, satisfechos y dormidos en sus pecados. Anhelaba incitarlos a vivir más santamente. El mensaje que Dios le había dado para que lo proclamase estaba destinado a despertarlo de su letargo y hacerlos temblar por lo que estaba pasando en su tiempo con relación a la creencia o a la vida religiosa que ellos estaban llevando. Y por la gran maldad que se estaba viviendo en ese mundo o en ese tiempo. Antes de que tratasen de obtener sanidad de Jesús, debían ser despertados para ver el peligro que les hacían correr las heridas del pecado. Es de la misma forma como nosotros hoy en día debemos hacer lo mismo. Permitir que Cristo more en nuestras vidas o permitir o hacer que otras personas también corran el velo y puedan ver su condición y tomar una decisión de entregarle la vida a Jesús como su Salvador personal. Segundo punto, la Biblia como libro de texto, no argumentaciones humanas. Miren lo que nos dice el libro de Mateo capítulo 3, versículo 3. La palabra de Dios nos dice lo siguiente. Mateo 3, versículo 3. Pues ese es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor y enderezad sus sendas. Si nosotros miramos estas expresiones que que Juan el Bautista utiliza allí, son expresiones que cuando tú miras en el libro de Lucas, que es donde encontramos también este relato de Juan el Bautista, allí te puedes dar cuenta que Juan el Bautista, cuando utiliza esas expresiones, dice que se hablaba también de él. Allí Juan utiliza esas palabras para corroborar, como lo estamos viendo aquí en este segundo punto, la importancia que debemos darle nosotros a la palabra de Dios.
Muchas veces cuando se nos demanda a nosotros dar argumentos sobre lo que hemos creído hasta hoy, muchas veces nosotros argumentamos de nuestros propios razonamientos. Y yo he aprendido últimamente que no debemos tanto argumentar desde nuestros propios razonamientos, sino mirar o poder citar en cada momento la palabra de Dios. Eso lo hacía también nuestro amante Salvador. Citaba la palabra de Dios en cada momento. El mundo está entregado a la sensualidad. Abundan los errores y las fábulas. Se han multiplicado las trampas de Satanás para destruir las almas. Cuando el Señor nos habla allí, o especialmente Juan, utilizando la cita de Isaías que dice preparar el camino, Él también anuncia la inminente llegada del rey. ¿Qué era lo que sucedía? Cuando una persona, o especialmente una nación, estaba esperando la visita de un rey, allí rápidamente se arreglaban las carreteras por donde iba a pasar ese rey. Por eso aquí Juan utiliza ese pasaje especial de Isaías para a través de la cita bíblica argumentar que él era quien iba a arreglar la calzada del camino para que el rey, ¿cuál era el rey? El Mesías Jesús viniera a este mundo. Dios no envía mensajeros para que adulen al pecador, para que no lo entretengan solamente. No da mensajes de paz para arrullar en una seguridad fatal a los que no están santificados. Impone pesadas cargas a la conciencia del que hace mal y atraviesa el alma con flechas de convicción. Los ángeles ministradores le presentan los terribles juicios de Dios para abandonar el sentido de su necesidad e impulsarle a clamar. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Entonces la mano que le humilló en el polvo levanta al penitente. La voz que reprendió el pecado y lo avergonzó y avergonzó el orgullo y también la ambición, pregunta con la más tierna simpatía. ¿Qué quieres que te haga? Es como nosotros debemos llegar también a aquellas personas que necesitan conocer del amor de Dios. Nosotros actuamos guiados por la influencia del Espíritu de Dios. Nosotros no somos quienes convencemos. Muchas veces nosotros creemos que porque tenemos mucho conocimiento de la palabra de Dios es que voy a poder convencer a alguien. Y realmente yo no soy el que convenzo. Quien convence de justicia y de juicio es el Espíritu de Dios. En nuestro tercer punto vamos a hablar una vida de testimonio o una vida de testimonio personal. Y eso lo encontramos allí en el libro de Mateo capítulo 3, versículo 4. La palabra de Dios nos dice lo siguiente en Mateo 3, 4. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. La vida de Juan el Bautista era una vida de testimonio, empezando desde su vestimenta. Era una vida de reprensión directamente con la vestimenta de los sacerdotes de su tiempo. De la misma forma, debiéramos nosotros tener una vestimenta especial, y por eso en la preparación de Juan nosotros vimos la reforma en el vestir.
Allí Juan nos está mostrando que nuestra forma de vestir sea una forma sencilla, una forma pulcra, una forma con decencia, con decoro. Y muchos pensarán que esto no tiene nada que ver. Pero yo les digo en esta mañana, mis apreciados, sí tiene mucho que ver. Porque cuando tú entras a una empresa y ellos te van a dar una dotación, y en esa dotación viene el nombre de la empresa. Por ende, por donde tú vayas caminando con ese uniforme, estás representando algo, está representando la empresa. Así que también nuestra forma de vestir induce o muestra a quién estamos representando. Voy a poner solamente unos ejemplos. Fácilmente cuando uno va caminando, usted puede distinguir entre un metalero de un punqueto o de uno que lo llaman hippie. Allí uno puede distinguir este tipo de personas. ¿Por qué? Por su forma de vestir. Aquí también nos damos cuenta que en la vida de Juan el Bautista tenía una alimentación muy especial. Un régimen frugal es esencial para tener vigor mental y discernimiento espiritual. Aquí está hablando de una alimentación sencilla. Y para poder comprender correctamente y practicar en forma de vida las sagradas verdades de la palabra de Dios. Estas cualidades eran indispensables para Juan, quien vino con el espíritu y el poder de Elías. Y son también esenciales para los que llevan hoy el mensaje de Elías, o el mensaje hacia un mundo para este tiempo final. Si avanzamos al cuarto punto, debemos tener una vida de influencia. Y allí en Mateo, capítulo 3, versículo 5, la palabra de Dios nos dice lo siguiente. Mateo 3, 5 al 6. Nos dice lo siguiente la palabra de Dios. Y salía a él toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Aquí podemos darnos cuenta que la vida de Juan era una vida de influencia. Influenciaba a las demás personas. Por esa vida de testimonio, muchas personas salían a él para ser que bautizados en el Jordán, confesando sus pecados. El hecho de que el pueblo seguía viniendo testificaba de los magníficos informes que pregonaban en las ciudades quienes lo habían escuchado. Mejor dicho, Juan enviaba un mensaje y muchas personas eran impactadas por su mensaje, que ellos corrían inmediatamente a llevar un mensaje a otras personas para que vinieran también a escuchar el testimonio de Juan. Es de la misma forma, mis apreciados hermanos, que nosotros también debemos trabajar. El hecho de que estuvieran dispuestos a dejar su trabajo e internarse en el desierto da testimonio del poderoso magnetismo que tenía el mensaje de Juan. Muchas personas dejaban lo que estaban haciendo por ir a escuchar el mensaje de Juan. Nos preguntamos ahora en esta hora, y especialmente yo también me pregunto eso. ¿Por qué muchas veces nuestros mensajes no tienen un magnetismo para atraer muchas personas? No por mi mensaje, sino por quien ha obrado en mi vida para llevar ese mensaje con poder. ¿Por qué muchas veces nuestros mensajes no tienen ese magnetismo? Posiblemente
no hemos tenido una vida como la vida de Juan el Bautista. Dios nunca envía mensajeros que halaguen al pecador. Eso sería fatal para la vida eterna. Una de las evidencias de la reforma genuina es el sincero arrepentimiento del pecado y el apartarse de él por completo. Del mismo modo, una de las evidencias de que un mensaje en realidad procede de Dios es que en su presentación señale el pecado y llame también al arrepentimiento y a la confesión. Así ocurrió con los profetas también de antaño. Eso nosotros lo vemos también representados en la vida del profeta Elías, donde él hace un llamado especial. Quienes deseaban servir a Dios debían servirle, o quienes querían obedecer a Baal fueran y le obedecieran, pero que tomaran una decisión certera. Muchas veces nosotros cavilamos en dos decisiones, o especialmente queremos tener un pie en el mundo y un pie en la iglesia. El Señor desea que nosotros nos entreguemos a cabalidad a Él. Como símbolo de la purificación del pecado, bautizaba en aguas en el Jordán. Así, mediante la lección objetiva y muy significativa, declaraba que todos los que querían formar parte del pueblo elegido de Dios estaban contaminados por el pecado. Y que sin la purificación del corazón y de la vida, no podrían tener parte en el reino del Mesías. Mis apreciados hermanos que me acompañan en esta mañana, hay un mensaje claro que nosotros debemos dar. Y si lo aplicamos, el mismo mensaje de Juan nos sirve para nuestro tiempo. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Nosotros también podemos llevar este mismo mensaje, porque es un mensaje de arrepentimiento, es un mensaje de amonestación, pero también es un mensaje de llamado, porque Cristo está a las puertas. También debemos tener la Biblia como libro de texto, clave, como esa norma de fe práctica en nuestras vidas para cuando deseemos argumentar nuestra posición, o especialmente la posición o la doctrina bíblica. Tener una vida de testimonio personal y cabal cada uno de nosotros, ya que eso hará que nuestro testimonio valga más que 1000 sermones. Nuestra vida testifica hacia todas las personas y ellos tendrán el deseo de seguir a ese mismo Jesús que hemos seguido hasta ahora. Pero también debemos tener una vida de influencia en nuestras vidas. Una vida donde simplemente cuando nosotros abramos nuestros labios para testificar del amor de Dios, sea como un magnetismo para atraer esas almas al reino de Dios. Mi apreciado hermano que me escucha en esta mañana, en el nombre de Jesús quiero pedirte que podamos, como Juan el Bautista, tener una vida primeramente de preparación. Pero también, mi apreciado hermano, debemos tener o llegar o dar, mejor dicho, un mensaje de amonestación para este tiempo. Pero no solo con palabras, sino también con hechos y con actos reflejándolos en nuestras vidas. Así que, mi apreciado hermano que me has escuchado en esta mañana, Cristo te está llamando para que hagas parte del ejército especial que Dios tiene preparado para este tiempo final. Dios te está preparando a ti y Dios me está preparando a mí para ser parte de ese pueblo especial, de ese ejército especial. De ese ejército que debe estar dispuesto a batallar a tal punto
que si es menester dar nuestra vida, la daremos con gozo y con alegría en el amor de Cristo Jesús. Aquellos que tienen que preparar el camino para la segunda venida de Cristo están representados por el fiel Elías. Así como Juan vino en el espíritu de Elías para preparar el camino para el primer advenimiento de Cristo. Mi apreciado hermano, tú has sido llamado para preparar el camino. Vamos a orar en esta hora para terminar. Oremos. Querido y amante Padre, te damos gracias, oh Dios, por esta mañana. De manera muy especial ponemos en tus manos a nuestros hermanos. Que tú, oh Dios, nos guíes, que tú, oh Dios, sea quien nos dirija y que cada día, oh Dios, podamos prepararnos para tener un encuentro maravilloso para contigo. Querido Dios, anhelamos y esperamos tu pronto regreso. Que, oh Dios, nuestra vida sea una vida de testimonio, una vida de influencia, una vida que lleve un mensaje no solamente por palabras, sino también por hecho. De manera muy especial, oh Dios, ponemos en tus manos a nuestros hermanos. Guíanos y enséñanos cada día de tu palabra. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, muchas gracias, mis apreciados hermanos, por haberme acompañado en esta mañana. El Señor les bendice.